primera pregunta, ¿qué fue lo que le motivó a estudiar pedagogía? La verdad es que tal vez llegué a la pedagogía primero por la historia. Siempre me gustó la historia. Tenía una profesora que llegó en tercero medio a mi colegio y era de la UPLA. Y yo la escuchaba y la veía y enseñaba así como nivel universitario. Tenía muchas fuentes, lectura, súper crítica, reflexiva, y eso me gustó mucho. Agregándole además que siempre me gustó todo lo que se daba en la dinámica de la escuela, lo que uno puede impactar en los estudiantes y en la vida de las personas siendo profesor. Sabemos hoy día que la educación es agente de cambio, o sea, la educación permite la movilidad social, permite transformar a las personas y eso siempre ha sido mi motivación. Sí me he dado cuenta en el tiempo que cada vez me motiva más la educación, más incluso que la propia disciplina de la historia. El enseñar, en lo que uno puede impactar en sus estudiantes, en cómo cambia vidas. Yo creo que esa es como mi gran motivación. No me vería en otra cosa. No es parte de la pregunta, pero no me vería. Los niños siempre me preguntan, profe, ¿qué hubiese sido? Y la verdad es que yo quería, cuando di la PSU, quería estudiar historia en la UPLA, primera opción. Si no quedaba, no iba a estudiar. No había otra cosa. Y ahora lo pienso y tampoco tengo otra alternativa. O sea, no me imagino sin ser profesora. Así que yo creo que eso son motivos. ¿Sientes el mismo nivel de vocación entre usted y sus colegas? Es una pregunta difícil, porque hoy en día el tema de la vocación es bien sensible, considerando cómo muchos profesores han dejado la pedagogía en estos últimos años de pandemia. Si quieres, junto un poquito. Están los niños. Es decir, que la pandemia ha dejado al descubierto que a veces no solo se trata de vocación, sino que lo que hay en este momento es un tema de cansancio. Cansancio por los desafíos que implica hoy día educar con cómo está la sociedad, considerando cómo nos ven en nuestro rol de profesores, considerando que es tan importante hoy día. O sea, donde está hoy día un médico, un abogado, un ingeniero, es porque hubo un profesor que estuvo detrás formando. Entonces el tema de la vocación hoy día es sensible. Yo no podría compararme con otros colegas para como enjuiciar o determinar qué tipo de vocación tienen, pero sí puedo mencionar que hay un cansancio que ha hecho que muchos profes, por lo menos no aquí en el colegio, pero sí lo he visto en otras realidades, hayan querido desertar del sistema, dejarlo y comenzar con otros trabajos, con emprendimiento, porque generó cierto cansancio el ser profesor, que tiene que ver hoy día también con sueldos, con tiempos, con exigencias, con la propia evaluación docente, que minimiza la distancia entre profesor y alumno para aumentar la confianza. Bueno, yo creo que lo primero es saludar y preguntar cómo está. Cuando uno le pregunta al estudiante o cuando el alumno, por ejemplo, falta, yo siempre le pregunto, ¿por qué no viniste? Porque no puede ser que el alumno sienta que falta y nadie le pregunta. Eso, por una parte. Por otra parte, siempre trato de preguntar como qué les gusta hacer y conectarlo con la clase. Siempre me trato de enterar si les gustan los equipos de fútbol, la música, como conectar con los intereses de ellos, porque si no la clase es lejana. Otra cosa que también utilizo para generar cercanía es el humor, y creo que Camilo lo sabe. Trato de, tal vez, generar una confianza sin ser una profesora. Puedo ser estricta, pero no como ese profesor antiguo en que el profesor como una autoridad. No, yo creo que en estos tiempos ya ser autoridad no es lo que va en los tiempos actuales, sino que ser una figura de alguien que acompaña, que guía, que quiere aprender junto a ti. Y desde esa mirada también yo siempre se lo digo a los estudiantes, uno como profe es agradecido por lo que aprende de los alumnos y no solo de lo que los alumnos aprenden de uno. Día que tenía más distancia con los estudiantes porque me sentía muy joven. Partí trabajando, tenía 23 años y tenía alumnos de 19, muy cercanos. Partí en un colegio donde había una alta tasa de repitencia, entonces habían chicos de 19 años, por ejemplo, en cuarto medio. Y ahí yo tenía como varias barreras para que no se confundiera el tema de que podía ser muy joven frente a estudiantes también jóvenes. Con el tiempo empecé a soltarme, porque al principio uno como que no habla, te preguntan, profe, ¿qué música le gusta? No, yo no hablo de mi vida personal, le pasa mucho a los profes. Vamos a enfrentar una pelea hoy día entre alumnos. Es un tema. Siempre intervenir. Yo no podría pensar en que mirar y dejar que pase, porque eso podría provocar que hagan daño. Intervenir, calmar, conversar,
solicitar ayuda si es necesaria. Aquí en el colegio, por ejemplo, tenemos inspectores de patio, tenemos encargados de convivencia, o la encargada de convivencia y del departamento de convivencia, donde hay psicólogos que se dedican a hacer contención cuando pasan situaciones como esta. Y luego mediar, pero mediar con calma, porque a veces cuando se produce una pelea no es de inmediato el momento para decidir, ya, a ver, conversemos y arreglémoslo al tiro, calmarse un poquito. Pero intervenir sí o sí, o sea, no lo podemos permitir, sobre todo que este año ha sacado a la luz el nivel de agresividad de esta sociedad. Hoy día la gente con cualquier cosa se molesta y se agrede, y eso ha llegado a los colegios. Y entre la educación que se enseña ahora y la de 10 años atrás, hemos mejorado demasiado. O sea, antes los profes transmitíamos contenidos, el alumno entendía que había que pasar materia, copiar todo de la pizarra, pruebas de memoria, mucha prueba. Hoy día, yo este año les puedo decir, no he hecho ni una prueba. Porque ya la prueba es un método de evaluar, pero no es el único. O sea, hoy día podemos diversificar trabajo, actividades en clase. Hoy día no le enseñamos a los alumnos lo que pueden googlear. O sea, ¿qué sentido tiene enseñar contenido si la idea es que ellos sepan hacer algo con ese contenido? ¿Qué sentido tiene que ustedes, por ejemplo, cuando enseñan, no sé, en el área de educación física, enseñamos las normas del deporte? Está bien, es lo teórico, pero luego tenemos que pasar a la aplicación. ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Cómo lo pueden usar en su vida cotidiana? ¿Cómo pueden tener una vida con actividad física, con una alimentación saludable? Más que enseñar lo que uno puede... Bueno, y ustedes como educación física tienen el gran desafío de hoy día todos estos como influencers de la actividad física y de la alimentación saludable que enseñan unas cosas, pero aquí tenemos que enseñarle al estudiante desde sus propias características, qué puede hacer, qué está dentro de... Mire, y ahí pienso en un ejemplo. Cuando yo tenía educación física cuando era chica, teníamos que cumplir con cierta cantidad de abdominales. Hoy día yo no sé si será así, por ejemplo, hoy día la educación física, o cantidad de vueltas que hay que cumplir, cuando pienso que tiene que ser de acorde a, no sé, ciertos parámetros, que consideren las características de los estudiantes, que ellos lo sepan aplicar en un futuro. Lo mismo queremos hacer con la historia, no queremos que se aprendan fechas. Eso pasaba hace 10 años atrás, las fechas, los personajes. Hoy día, ¿qué queremos? ¿Por qué esto no debe volver a ocurrir? ¿Por qué pasó eso que impactó? Porque hubo una revolución en Francia que provocó, ¿qué impacto tuvo? ¿Qué consecuencia, qué legado nos deja que hoy día en Chile seamos libres, seamos independientes, etcétera? Así que yo creo que en la diferencia entre hace 10 años y hoy día es una gran diferencia. Todavía nos queda mucho, pero ha mejorado. Yo creo en ese sentido. Universidades, yo estoy en la UPLA, una universidad que te enseña para trabajar en cualquier realidad, especialmente en realidades cuando no hay muchos recursos, cuando hay necesidades, que muchas escuelas lo son así en nuestro país. Nos enseña cualquier tipo de realidad. Si llegamos a una clase sin power, o sea, llegamos con power y no hay luz, igual podemos hacer la clase, porque nos preparan en ese sentido. Sin embargo, mucho de lo que uno desarrolla en sus clases lo va aprendiendo solo con la práctica. Nadie te enseña, por ejemplo, a hacer reuniones de apoderado. Nadie te da una pelea, como ustedes preguntaban. Hay cosas que aprendes con la experiencia. Y uno mira hacia atrás y dice, me equivoqué. Y yo creo que cuando más me he equivocado, más he aprendido siendo profe. Porque he sabido que no, eso no fue una buena decisión, no fue a lo mejor una buena intervención con los estudiantes, y aprendo para la próxima vez. Así que yo creo que hay un desafío para las universidades también, que tiene que ver con vincularse, como lo ha hecho la UPLA. Ya cuando yo estudié tenía solamente 3 vices, que ahora no sé si se llaman prácticas, eran como prácticas tempranas. Habían 3 y la profesional. Hoy día entiendo que hay como 8, 9, desde que vienen a conocer el colegio, conocen el libro. Eso es súper bueno, porque uno llega a un colegio... ¿Cómo? Desde el próximo año. Súper, porque uno llega a un colegio y no sabe, por ejemplo, qué color de lápiz usar, o cómo escribir el leccionario, cómo escribir una anotación. Y eso depende de la cultura de cada colegio. Pero es bueno tener un primer acercamiento, y eso la universidad debe hacerse cargo. Yo creo que vamos bien ahí en el desafío de enfrentar cómo es la pedagogía hoy. Y por último, ¿la pedagogía solo es enseñar o también es educar? La pedagogía es formar, es acompañar, es guiar a los estudiantes. No es solamente, como les decía, como era antes, transmitir conocimientos, que el alumno copia de la pizarra, o vamos pasando el PowerPoint y todo copiando. No, aparte que no es solo contenido. Hoy día el contenido es el medio. ¿Qué necesitamos? Estudiantes que sean capaces de desarrollar su pensamiento crítico, estudiantes que sean ciudadanos del siglo XXI. Necesitamos que
están ricos en valores. Este colegio además es cristiano, entonces tiene una formación sólida en valores. Y valores que, si bien son cristianos, son universales. El ser respetuoso, el ser responsable, el ser empático, el utilizar los dones que Dios te dio al servicio de los demás